Muy buenos días, cordial saludo a todos. A continuación desarrollaremos la defensa del capítulo cuarto correspondiente a la tesis doctoral Construcción del concepto de campo de la recreación desde una postura colombiana para América Latina bajo el enfoque humanista, desarrollado por el estudiante Maximiliano Quintero Reina bajo la tutoría del doctor Harold Manzano Sánchez. Esta investigación pone en evidencia una forma de pensar colombiana frente a la recreación y hace un llamado hacia el entendimiento de la esencia de este fenómeno social como campo de conocimiento en América Latina. Bien, frente al tema del capítulo cuarto, específicamente el contexto interpretativo el cual fue desarrollado en este ítem, corresponde inicialmente a la identificación, como lo desarrollamos ya en el capítulo 3, correspondiente a la metodología, sobre un ejercicio hermenéutico que permitió pues hacer un análisis de contexto y de contenido frente a algunos elementos correspondientes a, digamos, a la categoría principal o al elemento principal, que es el tema de la recreación en América Latina. Frente a ello, pues se identificaron para este ejercicio interpretativo dos categorías principales, uno que tiene que ver con la construcción del concepto de campo de la recreación para América Latina, y el segundo, una aproximación a la teoría humanista. Frente a la primera categoría, corresponde o se definieron o se determinaron unas subcategorías para tener en cuenta frente a este desarrollo hermenéutico. Uno es el concepto de la recreación. Segundo, la recreación como campo de conocimiento. La tercera, la identificación de actores que intervienen en la recreación o en el sector de la recreación. Cuarto, la institucionalidad de la recreación. Quinto y último, el tema de la producción de conocimiento del sector. Obviamente todo enmarcado en el contexto latinoamericano. La segunda categoría, como lo habíamos comentado, que es la aproximación a las teorías humanistas, determinamos tres subcategorías para su desarrollo. Ellas son expertos y posturas epistémicas del humanismo, necesidades y satisfactores humanos, y la recreación, posturas humanistas y desarrollo humano. Frente al tema de los resultados o los hallazgos que encontramos, identificamos los siguientes elementos. Frente al tema del análisis documental, que fue la primera parte que se desarrolló en este tema o en este ejercicio del cuarto capítulo, se desarrolló como técnica de recolección de información el rastreo documental relacionados a los avances que se tuvieron en el campo de la recreación para los 20 países que hacen parte del continente, digamos, latinoamericano. Frente a ese rastreo documental se identificaron elementos importantes como expertos o actores que hacen parte de este campo de la recreación o de este sector como tal a nivel latinoamericano. El tema también de la identificación de organizaciones, como más adelante lo vamos a ver, asociaciones o comunidades que están alrededor del desarrollo de este tema de la recreación, la formación del sector y el marco normativo. Todos esos elementos obviamente se tuvieron en cuenta para hacer ese rastreo documental. Se tuvo como plataforma la internet y específicamente pues algunos buscadores especializados como Google Académico. También hay que aclarar que ese rastreo documental se hizo obviamente sobre el lenguaje español. Frente a la segunda técnica de información que se identificó fue el desarrollo de una entrevista a profundidad, del cual se identificaron, se seleccionaron a consecuencia del primer ejercicio de análisis de contenido de los 20 países latinoamericanos, unos expertos que son los más representativos en el continente, y sobre ellos, que en este caso fueron 9 expertos que se identificaron, se aplicó la entrevista a profundidad para determinar, digamos, un ejercicio de información clave y relevante para el ejercicio de esta tesis doctoral, que tiene que ver con algunos elementos que más adelante vamos a estar manejando, también muy cercanos a lo que hemos hablado del análisis documental, frente a la identificación de expertos del área, frente a la producción intelectual y frente a la posibilidad de comenzar a identificar la necesidad de determinar un ejercicio teórico o epistémico hacia el ejercicio de la construcción de la recreación como campo de conocimiento en América Latina o para el continente. Frente al tema inicial, que fue el de análisis documental, ya lo hemos comentado en la diapositiva anterior, se identificaron 20 países que son los que hacen parte
digamos, del continente americano, de la parte latinoamericana. Esos 20 países están expresados en este cuadro, donde pues a cada uno de ellos se le hizo ese ejercicio de rastreo documental teniendo en cuenta, digamos, las subcategorías que se identificaron. En este caso, el ejercicio permitió, digamos, por un lado, obviamente la identificación de las subcategorías y el desarrollo de cada una de ellas, pero también dentro de los hallazgos la posibilidad de comenzar a hacer una construcción o una clasificación mejor de los países frente al tema de la producción y participación de forma directa en el campo de la recreación como tal. En esa línea de ideas, como lo comentamos también anteriormente, pues se identificaron 5 subcategorías: conceptos de la recreación, recreación como campo de conocimiento, actores que hacen parte del sector de la recreación, la institucionalización del sector y la producción de conocimiento, que tiene relación directa obviamente con el tema de la recreación. Frente a este primer, digamos, grupo de países, se identificaron que hacen, digamos, parte de este primer elemento, de este primer grupo, 5 países que son México, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Países como que se han identificado que son los más representativos y los que tienen mayor relevancia y mayor impacto en este tema, digamos, de la recreación en Latinoamérica. Se identificó también unas categorías, unos niveles de efectividad, que están ahí como se comentan en esta diapositiva, donde pues frente al tema de estos países en el concepto de recreación tuvieron un nivel alto, frente al tema de la construcción de la recreación como campo un nivel medio alto o una efectividad medio alta. Actores de la recreación también tienen unos elementos importantes, institucionalidad también tiene un nivel alto y la producción de conocimiento medio alto. Para el segundo país, o los segundos grupos, perdón, segundo grupo de países que se identificaron, que en este caso fueron Chile, Cuba, Costa Rica y Puerto Rico, para ellos mismos también se identificaron, digamos, los niveles de efectividad frente al tema de la recreación o el concepto del desarrollo, digamos, del imaginario del concepto de la recreación en esos países de medio bajo. No existe ningún tipo de producción a nivel de recreación como campo de conocimiento. Los actores de la recreación pues también están en ese nivel medio bajo. La institucionalidad de igual forma también medio bajo y la producción de conocimiento por ende también es bajo. Por último tenemos el grupo de países número 3, del cual hacen parte República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, de los cuales pues en este grupo pues tienen unos niveles bajos y nulos en cada una de las subcategorías. El concepto de la recreación pues es bajo, no existe tampoco una producción importante frente al desarrollo de la recreación como campo de conocimiento. Los actores de la recreación por obvias razones también es baja, la institucionalidad y la producción de conocimiento también. Frente a este ejercicio que hemos estado desarrollando nos ha permitido de alguna manera hacer un mapa que identifica los 3 grupos de países que hemos identificado y que se representan en esta gráfica, donde nos damos cuenta pues, digamos, como la organización política que tiene cada uno de ellos. El color verde identifica a los países de alto impacto, el color naranja el de medio desarrollo y el color amarillo de bajo desarrollo. Bien, frente al tema de la segunda, el ejercicio que tiene que ver con la segunda categoría, la segunda técnica de recolección de información, que es la entrevista a profundidad, se identificaron, digamos, frente a los países que estuvieron en el primer grupo, en el top, digamos, de esta clasificación, a expertos que eran representativos de cada uno de los países. En este caso, pues se identificaron países como Colombia, Venezuela, México, Argentina, Uruguay y Chile. En este caso hay que aclarar, Chile pasa a ser de este grupo, digamos, de expertos, porque pues tiene un reconocimiento también y un digamos, bagaje importante en el tema de construcción de información, al igual que Brasil, que también es otro elemento que hay que aclarar. Desafortunadamente en este caso a Brasil no se le pudo realizar las entrevistas a profundidad porque pues no tuvimos la posibilidad de tener acceso directo a los expertos, en este caso a la profesora Cristiani Gómez, que era la que estábamos intentando ubicar y que desafortunadamente no tuvimos la posibilidad de conectarla. En este caso, pues en Colombia se identificó y se hizo la entrevista sobre la doctora Guillermina Mesa y la doctora Esperanza Osorio. En Venezuela sobre el doctor Alixon Reyes y la doctora Gladys Guerrero. En México sobre el doctor, candidato a doctor, perdón, magíster Ricardo Peralta. En Argentina sobre el doctora Julia Cristina Gerlero y Pablo Weisman.
en Uruguay sobre el doctor Ricardo Lema y en Chile sobre el doctor Andrés Riet. Bien, en estos siguientes diapositivas las vamos a pasar un poco rápido, simplemente estamos identificando acá que la entrevista a profundidad o el guión de la entrevista estuvo definida o determinada por 16 preguntas que se realizaron a cada uno de los expertos. Esas 16 preguntas están identificadas, digamos, en 5 grupos o 5 subcategorías, que son conceptos de la recreación como campo de conocimiento, frente al tema de los actores, la identificación de actores, el proceso de institucionalización y por último, obviamente, la producción de conocimiento y prácticas en cada uno de los países que se han identificado. Bien, para entrar ya en materia, frente al concepto de la recreación, lo que identificamos en los expertos entrevistados es que existe una gran variedad de elementos a tener en cuenta, obviamente como en la lectura, digamos, teórica que se hace en la producción de conocimiento en el campo, pues se sigue manteniendo la decisión o la definición de que la recreación es un concepto totalmente polisémico. Para algunos autores es una necesidad intrínseca, para otros es un campo autónomo y relacional, para otros tiene la posibilidad de ser el espacio para determinar el desarrollo de la parte humana o la dimensión humana de las personas. Otros hablan de como derecho fundamental, también la identifican como un proceso emocional no excluyente. Otros hablan también de un satisfactor sinérgico de las necesidades humanas, prácticas sociales, fenómeno sociocultural y pues algunos otros elementos que se identifican acá. Este cuadro pues identifica, insisto, el concepto polisémico en el cual estamos en este momento en América Latina con relación al concepto de la recreación. Frente a los siguientes elementos y las siguientes preguntas, obviamente pues es muy difícil por tiempo estar hablando de una por una de las 16 preguntas y mostrando, digamos, los resultados de cada una de ellas, pero entonces por eso en esta diapositiva he tratado de condensar la mayor cantidad de información relacionada con el tema de teorías y autores que han tenido, digamos, a bien la identificación de aportes desde conceptos propios o desde experiencias propias o experiencias o teorías asociadas que se puedan identificar, que puedan tener, digamos, algún tipo de relación con la recreación, al igual también de lo que hemos identificado y le preguntamos a los autores de cuál podría ser esa teoría fundamental de lectura, obligada, para poder entender este fenómeno. Como nos damos cuenta, pues aquí aparece un sinnúmero de elementos importantes, aparecen unas ciencias como la filosofía, la psicología, la pedagogía, la educación, la sociología, la antropología, hasta la neurociencia, que los autores exponen de que son importantes que estén cerca en esa construcción de concepto de recreación. Algunas teorías como la teoría del juego, la teoría de campo, la teoría de fluidez y del caos, las teorías sociohumanistas, de ocio también activo, las teorías sociológicas como tal, que también de alguna manera han estado desarrolladas frente al tema. En esa línea de ideas pues se han identificado también que es fundamental tener en cuenta esa literatura clásica o literatura fundamental, que por supuesto viene propuesta desde Grecia y Roma, y pues que como lo hemos estado también identificando durante este ejercicio de investigación, el ejercicio que tiene que ver con todo ese tipo de aportes de las posturas eurocentristas anglosajonas en la construcción del concepto de recreación, específicamente en América Latina. Aquí hay dos elementos importantes para tener en cuenta. Uno, que los expertos digamos comentan y coinciden en que es importante que además de tener en cuenta esa información, digamos, extranjera o internacional, también es muy importante comenzar a hacer una lectura propia, y de ahí se identifican los países que en este momento son tops, de los cuales están comenzando a hacer una construcción, y que esa lectura, digamos, propia es fundamental para esa construcción de identidad y de sentido de la recreación para América Latina. Y por otro lado, también, que es en la parte de abajo donde hemos estado hablando en la diapositiva, es que comienzan a aparecer unos conceptos importantes que pueden determinar, digamos, el camino a seguir para el desarrollo de esa construcción de la recreación como campo en América Latina, que es el tema de todo lo que viene desarrollado desde las historias o el desarrollo, digamos, de lo propuesto por nuestros pueblos originarios latinoamericanos. Y aparecen conceptos como la comunalidad y la primatología, que son elementos que más adelante vamos a estar desarrollando. Frente al tema también del concepto de recreación, es innegable, como lo hemos hablado también en la exposición anterior,
no hablar de esa relación entre ocio, recreación y tiempo libre. Para ello también se les hizo la pregunta a los expertos y ellos pues coinciden en tres elementos importantes, que no son sinónimos, ninguno de los tres, que no son opuestos, pero que sí son complementarios. También hay que aclarar que ellos también coinciden que pues a consecuencia de digamos, esas conclusiones que se han identificado frente al tema, se hablan de momentos históricos diferenciados, digamos que eso los determina obviamente a cada una de esos conceptos, que la recreación es un concepto más contemporáneo, que el ocio y la recreación básicamente son ejercicios de libertad y de autonomía, que el tiempo libre no se opone al tiempo de trabajo, sino al tiempo libre, que son elementos importantes, que en este caso el experto argentino nos comentó y que nos pareció importante y relevante, y el tiempo libre es un escenario para la experiencia de ocio, pero que no es el único espacio para poder estarlo desarrollando. Frente al tema del concepto de campo de la recreación, como lo hemos comentado, pues es muy importante ese ejercicio que ellos comentaban de una mirada endógena y una mirada exógena para poder construir ese ejercicio. Esta diapositiva pues concluye un poquitico lo que hemos comentado anteriormente, esa mirada endógena donde nosotros mismos nos leamos la producción intelectual que se está desarrollando desde América Latina, y obviamente una mirada exógena donde los ejercicios de inter, tras y multidisciplinariedad son fundamentales para poder hacer esa construcción de la creación como campo. En esta línea de ideas pues también se habló de la posibilidad de la cercanía de la teoría de Pierre Bourdieu, como la teoría que él desarrolla, teoría de campo, donde pues en esta gráfica explica un poco, digamos, lo que hemos identificado, donde se han determinado, digamos, a consecuencia de lo que se ha hablado de ellos ya, y además del análisis documental, elementos importantes sobre capital y hábitos, que son elementos fundamentales de esta teoría de campo. Y este capital, digamos que es un capital social, cultural, simbólico y económico, son elementos que ya comienzan a tener relevancia y pueden tener elementos importantes ya identificados dentro de esta construcción. Bien, frente al tema de actores, pues también aparecen un sinnúmero de personas o un sinnúmero de expertos o de agentes importantes en el ejercicio de este rastreo, donde se identifican universidades, instituciones de formación, voluntarios, asociaciones, colectivos comunitarios, organizaciones, empresas privadas y muchos otros elementos más, redes, como lo comentamos ahí, que están desde hace muchos años atrás haciendo ese ejercicio y ese intentar y ese interés en desarrollar ese concepto de recreación en América Latina, en miras hacia la posibilidad de entenderla como una recreación, como un campo de conocimiento. Bien, frente al tema de la institucionalidad, pues también hay otros elementos importantes que se preguntaron, frente al tema de oferta y demanda en cada uno de los países, frente al tema de la política pública, financiamiento y formación. Frente a ello, pues, ¿qué se identificó? La necesidad y la posibilidad de identificar de que la oferta del sector está siempre encaminado hacia el sector público y el sector privado, que desafortunadamente no existe un equilibrio entre la oferta y la demanda en los países latinoamericanos frente al tema de la recreación, que el financiamiento del sector está también pues entre público y privado, que en algunos países aparece más en lo público, en otros países aparece más en lo privado, que la profesionalización, que es un elemento importante en esa construcción, digamos, de sentido de la recreación en América Latina, digamos en algunos países, no en todos, responden a los 4 niveles de formación, como lo estamos comentando a nivel académico, el tema técnico, tecnológico, pregrado y posgradual, que existen también actualizaciones o ejercicios de actualización permanente con tema de foros, simposios, encuentros, congresos, seminarios, que pues permiten que las personas que están interesadas y que están dentro del sector de la recreación pues estén constantemente, digamos, en comunicación y en contacto para expresar sus experiencias y sus posibilidades de avances frente al tema del campo. Y por último, que es un tema que es fundamental y trascendental, que es el tema de la recreación y el desarrollo humano. Se les pregunta a ellos que hasta dónde es posible que esos dos conceptos tengan una relación muy íntima, y ellos coinciden que sí, y comienzan a aparecer elementos importantes. Por un lado, la posibilidad de que, como lo comenta en el título y es el interés de la tesis doctoral, aparezcan algunos elementos importantes que tengan que ver con el desarrollo de las posturas humanistas, de cómo poder aportarse un poco al entendimiento de la recreación, digamos, o al sentido de entender a la recreación y cómo eso puede también aportar hacia la construcción de campo. Y sobre ello, elementos que son importantes ahí, como el concepto del potencial humano y el desarrollo humano. Aquí, como elemento importante que trataremos de desarrollar
en el capítulo quinto, digamos en la propuesta teórica, es lo que comienza a aparecer como el concepto del buen vivir, que es un concepto indigenista que algunos países latinoamericanos han desarrollado y que podría ser de pronto la plataforma para el desarrollo de ese concepto de recreación particular para América Latina. Por último, entramos a la segunda categoría, que es el tema de la recreación de las teorías humanistas. Este es un segundo momento de la revisión documental. En este caso, pues la categoría principal es aproximación a los enfoques humanistas. En este ejercicio se hizo un rastreo documental también por internet de algunos autores, y se han identificado algunos expertos que se podrían llamar humanistas, como lo reza o como lo comenta en la diapositiva que está acá en el cuadro que estamos hablando. Está Maslow, está Carl Rogers, está Roger May, está Amartya Sen, Marta Nussbaum y Manuel Cuenca, como algunos expertos que posiblemente no son definidos directamente como humanistas, pero que desarrollan algunos elementos que nos podrían servir y que puedan aportar a este ejercicio de discusión frente a lo que posiblemente puede ser ese concepto de esas teorías humanas en la construcción del concepto de recreación. Para ello, pues bueno, se identifican algunos elementos importantes. Maslow habla de teoría de la autorrealización, por ejemplo, Carl Rogers la teoría de la personalidad y el desarrollo del yo real y yo ideal. May, en este caso, habla del concepto de libertad y experiencia, y frente a eso la existencia y cómo se desarrolla frente a ese tipo de posibilidades a la persona. Nussbaum, teoría de la capacidad, y Cuenca, pues como lo sabemos desde Europa, aunque pues habla obviamente específicamente del ocio como tal, pero hablamos del ocio humanista o del ocio valioso. Frente al tema de la aproximación del enfoque humanista, que tiene que ver con expertos y posturas latinoamericanas, porque los anteriores, digamos, son a nivel internacional. En este caso se han identificado también algunos expertos y algunos conceptos que son importantes. Manfred McNiff como alguno de los representantes más importantes de Latinoamérica, donde habla del concepto de desarrollo a escala humana. Miguel Martínez Migueles, donde se expone un poco sobre la teoría de la complejidad humana. Pablo Freire sobre el tema de la construcción de la pedagogía del humano. Maturana como el vivir como humano, como tal, como elementos importantes también del desarrollo de la esencia de nuestra especie. Y aparece aquí, insisto, el concepto que creemos yo que puede ser importante en el desarrollo de este ejercicio investigativo, que es el concepto del buen vivir y del vivir bien, que determina la posibilidad de un desarrollo de un concepto de emancipación de lo humano en armonía con los otros y la naturaleza, y por otro lado también la libertad, la capacidad y la potencialidad. Bien, frente a la categoría, digamos subcategoría de necesidades y satisfactores humanas, aquí pues comienzan a aparecer unos elementos importantes sobre la posibilidad de comenzar a ver y entender si la recreación puede ser una necesidad o un satisfactor. Algunos expertos latinoamericanos, en este caso como Manfred McNiff, dentro de su desarrollo, digamos, de teoría a escala humana, hablan de que, o la identifican a la recreación como un satisfactor del ocio, que podría ser en algún momento elementos importantes, pero que podría ser discutible en algunos elementos. Y por otro lado también la identificación de la posibilidad de identificar la recreación como un derecho de las personas, y que no simplemente sea un ejercicio, digamos, de servicios o bienes y de servicios, sino que tenga la posibilidad de desarrollar otros tipos de elementos importantes frente a la producción y la esencia humana como tal. En esta línea de ideas, pues es importante identificar que la recreación, pues a nivel internacional es identificada como derecho fundamental, pero pues que muy posiblemente este concepto no está desarrollado en su profundidad, que también la intención es más adelante poderlo desarrollar y poderle dar crítica un poco a esta identificación. Por último, hablamos de la categoría o subcategoría de recreación, posturas humanistas y desarrollo humano, y es donde, como lo hemos hablado y lo hemos comentado anteriormente en las otras diapositivas, tanto en la parte documental un poco como también en el ejercicio de expertos de la entrevista que se les identificó, es ver cómo esa relación puede fluir de forma apropiada, que tiene que ver con el tema de recreación y desarrollo humano. En este caso se hizo un rastreo de ese ejercicio, y se encuentra desafortunadamente muy poca información. Lo que se habla en este momento es sobre ocio y desarrollo humano, pero podríamos llegar a encontrar algunos elementos importantes que podrían abrir
algún espacio y propiciar algunos ejercicios, digamos, importantes para comenzar a construir lo que podría ser la recreación y el aporte al desarrollo humano como tal, desde esas posibles posturas humanistas que hemos estado tratando de identificar. Bien, hasta el momento sería eso, pues espero que con esta información esté totalmente clara. En todo caso, pues sé que el tiempo es un poco limitado para todo lo que podemos de pronto identificar. El documento pues ya ha sido leído por ustedes y pues tienen mucha más información, pero pues creo yo que con la información que hemos estado brindando hasta el momento pues es más que necesaria o importante para desarrollar lo que se pretende. Muchísimas gracias.